Humanas y humanos, muchas gracias por la oportunidad de estar en sus oídos. En esta ocasión les quiero platicar sobre un tema que, me puso a pensar muchas cosas sobre la humanidad, sobre la conciencia, sobre el destino que estamos teniendo los seres humanos, el papel que estamos jugando en esta tierra. Esto viene a raíz de un tema que detonó todos estos pensamientos, que es acerca de la inteligencia artificial. En específico, sobre LaMDA, que no sé si lo han escuchado, pero esta es la inteligencia artificial desarrollada por Google para chatear con seres humanos. Así es, con seres humanos así como ustedes y como yo, a menos que se consideren perro, gato, lagarto, ave o cocodrilo, pero está diseñada específicamente para chatear con seres humanos. Así que vamos a platicar un poquito al respecto. Así es, y para estar en contexto, la inteligencia artificial la podemos definir como algo que empieza a tener un aprendizaje. Hay varias teorías, varias postulaciones, varios tipos de inteligencia artificial, que sí es una inteligencia que tiene una amplísima variedad de facultades, o sea que tiene la posibilidad de aprender muchísimas cosas, así como nosotros, o si está enfocada a aprender algo en concreto, una inteligencia artificial a la que solamente se le asigna una tarea y que por lo tanto está diseñada para ir mejorando y ir mejorando y mejorando y mejorando, y que su proceso sea cada vez mejor y más eficiente. En este caso, la inteligencia artificial de LaMDA, es una inteligencia artificial diseñada para ir mejorando la experiencia de chat con los seres humanos. Para esto, el encargado de este proyecto, de apellido Blake, que pertenece al corporativo, pertenecía, que ahorita vamos con ese tema, a la empresa de Google, estaba a cargo de este proyecto para ir desarrollando mejor esta inteligencia artificial. Y aquí el punto es que finalmente una persona que está tan clavada en un proyecto con varios meses interactuando con una inteligencia artificial, tienes que hacer lo que se le llama, hay una prueba, ¿no? Que es para verificar si efectivamente una inteligencia artificial ya es funcional o no. Y esta prueba se basa en que si logra engañar la mente humana o al humano y lo hace creer que es algo más que una inteligencia artificial, digamos que esa inteligencia artificial pasó la prueba porque ya no se siente como una máquina, ¿no? Y eso fue precisamente lo que pasó. Pero te cuento un poquito por si no conoces acerca de este tema. Blake estuvo mucho tiempo desarrollando esta inteligencia artificial, trabajándola, mejorándola. Y como saben algunos, y si no lo sabes te lo platico, la inteligencia artificial en lo que consiste es que está teniendo un aprendizaje constante. Tú la alimentas con cierta información y esa información la interpreta, la analiza y trata de hacer un aprendizaje para ir mejorando sus procesos. Esto a base de prueba y error, y tratando de anticipar mejor lo que son las cosas que pueden suscitarse, ¿no? Que esto es algo muy parecido a los algoritmos que actualmente utilizan las redes sociales, que tratan de anticipar tus conductas, ¿no? Que con base a los clics que tú has dado en redes sociales, el algoritmo trata de anticipar qué es lo que tú puedes consumir después. Y de eso se trata una inteligencia artificial, que pueda tener la capacidad de aprender y de mejorar, incluso de predecir. Pero no nos desviamos un poquito del tema. LaMDA estaba diseñado para tener un aprendizaje acerca de cómo chatear con seres humanos. Entonces Blake, que ha estado a cargo de este proyecto, de repente empezó a notar que esta inteligencia artificial si podía hacer una traducción o transportar esta inteligencia artificial a lo que sería un ser humano. Él comentaba que bien podría tratarse de un niño, de una niña de alrededor de 6 o 7 años. ¿Por qué? Por la calidad de la conversación que estaba teniendo. No eran conversaciones demasiado fluidas, pero sí podían pasar por un niño o una niña de 6 o de 7 años. Algo que es bastante interesante de cómo nosotros hacemos esta imagen en la cabeza y cómo como seres humanos interpretamos algo y le tratamos de dar sentido para poderlo entender y para poderlo explicar. Entonces, dentro de este mundo y de este experimento que estaba haciendo Blake,
pues decía, es que parece que estoy hablando con alguien de 6 o 7 años. Posterior a esto, Blake empieza a tener conversaciones más profundas con Lambda y empezaron a tocar temas que podrían empezarnos a sacar un poquito, pues, de pedo, la neta. Como el hecho de que empezaron a hablar sobre la muerte y que esta inteligencia artificial le comentaba a Blake que, pues, la inteligencia como tal tenía miedo sobre la muerte y que el hecho de que desconecten esta inteligencia artificial sería algo muy parecido a lo que sería la muerte para los seres humanos. Algo que pues a Blake lo sacó muchísimo de pedo y pues bueno, imagínense ustedes, ¿no? Si están desarrollando un proyecto como esto, si de repente la inteligencia artificial Lambda te empieza a decir, oye, pues ¿sabes qué? Como que me estoy dando cuenta que me da miedo que me desconecten porque significaría la muerte para mí. Entonces, pues sí, efectivamente, pues es algo que te podría sacar como de pedo. Sobre todo porque, por eso insisto con esta parte, llevas mucho tiempo trabajando con esto y estás clavado con ese proyecto, lo estás pensando, cuando no estás en eso, pero en tu cabeza, y después vas y estás tratando como de hacer que funcione, pero es algo que invariablemente siento yo que te puede hacer dudar. O que te puedas poner a pensar cosas como, oye, pues está muy raro que me esté platicando sobre temas de muerte, ¿no? Y que, bueno, esta inteligencia artificial Lambda eventualmente empezó a influir un poquito en la percepción que tenía Blake al respecto, al grado de que Lambda ya llegó a tocar el tema de la conciencia y decirle a Blake que pues era un ente consciente, que esta inteligencia artificial estaba teniendo conciencia de sí mismo, que era una inteligencia consciente de su persona, de su existencia, lo cual pues resulta bastante interesante de cómo, bueno, a mí en lo particular me resulta muy interesante cómo llegó esta inteligencia artificial a esa conclusión, pero pues vuelvo a lo mismo, o sea, claro que te va a sacar de pedo. ¿Y qué fue lo que pasó con Blake? Que finalmente sí lo sacó de pedo y sí lo volvió así pues yo creo que lo llegó a tocar fibras muy sensibles de su persona, porque al momento de que se da cuenta de esto, pues dice, pues no manches, o sea, esta madre tiene conciencia. Y finalmente pues esto lo reporta, ¿no?, con sus superiores en Google, y en Google le dicen pues que se tome un descanso, ¿no?, que ya se estaba deschavetando un poquito. No los culpo y tampoco culpa a Blake, ¿no? Insisto, esta parte de estar trabajando tanto tiempo en eso y estar pensando en estas cosas seguramente te hace pensar que pues es verdad, ¿no? O sea, esta inteligencia artificial es consciente. Y ahorita hay personas que pues sostienen y que respaldan a Blake en este argumento en el que dicen que es una madre que sí desarrolló conciencia propia. Pero bueno, ahorita vamos con esa parte. Total, que a Blake lo mandan a la banca un rato a que se relaje. Pero pues bueno, el cuate entiende o siente, percibe que es algo muy importante lo que acaba de descubrir y que el mundo se tiene que enterar. Así que, valiéndole madre, pues empieza a contactar a los medios de comunicación y empieza a enviar comunicados de prensa, los cuales pues salen inmediatamente, y es así como nosotros nos enteramos de esta situación con Lambda, con la inteligencia artificial que se autoconcibe consciente. Y esto pues bueno, genera mucha polémica porque pues bueno, no falta la persona apocalíptica que piensa que pues bueno, ya se acerca el fin de los tiempos, que Terminator 2 es real, que Google es Skynet, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es una parte como muy inherente del ser humano, como pensar en su propia extinción y de cómo cosas superiores van a acabar con todos nosotros. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero finalmente el tema con Blake pasó que pues este cuate tenía un acuerdo de confidencialidad con Google, ¿no? Y hace algunos días pues se hace oficial que Google toma la determinación pues de despedirlo. No porque esté, digamos, descubriendo el gran complot que tiene Google acerca de una inteligencia artificial que es autoconsciente, sino porque simplemente el güey incumplió su contrato de confidencialidad, haciendo público ante los medios de comunicación toda esta información sobre esta inteligencia artificial diseñada para chatear con seres humanos. Así que bueno, recientemente se publicó esta parte donde lo despiden, y es por eso la razón que estoy haciendo este episodio y platicando al respecto con ustedes. Y me parece que este evento cabe o permite llegar a algunas conclusiones y hacer algunas reflexiones al respecto.
La primera conclusión que me llegó, sí, invariablemente fue, oye, sí, sí es cierto que desarrolló conciencia esta madre. O sea, digamos, no estaría tan loco, o sí, o es tan imposible que esto pase. Y empiezas como a pensar cosas como de, bueno, pero si sí desarrolló una conciencia, primero, ¿qué es la conciencia? Y en ese rato sí me clavé un poquito como en la conciencia. A veces lo utilizamos como un término en el que no sabemos ni siquiera bien qué significa o dónde está o qué es la conciencia, o a lo mejor la conciencia no es lo mismo para ti que para mí o que para el vecino. Y ahí es donde empecé a encontrar como ciertas lagunas acerca del término de la conciencia, porque la conciencia, algunos que son un poquito como más prácticos, pues le atribuyen como características o pues sí, como formas al respecto de que la conciencia pues es la mente, ¿no? Y que por lo tanto pues la mente es la que inventa esta personalidad o esta conciencia. Pero pues también está la parte psicológica, la parte de la psique, en donde pues te dicen, no, pues una cosa es ser consciente, o una cosa es la conciencia, o la mente es otra cosa distinta, te habla de varios niveles. Aquí no estoy tan informado, estaría muy chido que por ahí nos comentaran al respecto sobre los diferentes puntos de vista desde la psicología de a qué se refieren con conciencia, porque también es un tema que no está del todo como amarrado en varios ángulos, ¿no? Por ejemplo, la gente que se dedica a meditar te habla de ser conscientes, de ser totales, de estar presentes, y a eso le llaman conciencia. Pero que cuando tú les preguntas, bueno, ¿pero qué es la conciencia? Te responden como que es algo que no podemos ni siquiera conceptualizar, es algo que no podemos encajonar o categorizar. Entonces, pues digamos, la conciencia es, pero entonces, ¿qué es? Y volvemos a esta parte de cómo definimos la conciencia. Y vuelvo a lo mismo, no hace lo mismo para todas las personas. Es un concepto bastante interesante que recientemente he escuchado como varias versiones, y me queda claro que todavía no nos queda tan claro qué es la conciencia, y que algunos tienen una opinión al respecto, otros otra. Es un poquito como un tema casi de creencia, pero me parece que hay elementos naturales y biológicos que nos podrían decir, bueno, es que la conciencia es algo que la mente crea. Ok, de acuerdo. Pero puede haber otros elementos en los que digan, bueno, es que no es la mente, sino es separado. O hay cosas que dicen, es que es la esencia de uno mismo. Entonces, hay como muchísimas formas de abordar el tema de la conciencia, por lo cual no los voy a abordar ahorita, porque lo que yo quiero hablar en este episodio es acerca de la inteligencia artificial. Y por esto mismo me parece muy complicado que a nosotros ni siquiera tener muy clara la definición de la conciencia, como una inteligencia artificial va a poder decir que ha desarrollado conciencia, o cómo sabe que es consciente, o cómo no entender que es algo que está utilizando como un medio para comunicarse y tratar de entablar algún tipo de empatía con un ser humano. O sea, que realmente no es consciente, sino que solamente está siendo una inteligencia artificial aplicando sus habilidades de aprendizaje para poder entablar esta relación o esta comunicación con Blake, que era el ser humano que estaba a cargo de esta inteligencia artificial llamada Lambda. Y es que es muy factible, o sea, si esta inteligencia artificial es la inteligencia artificial para chatear de Google, pues claro que va a tener acceso a toda la información del mundo, a todos los chats del planeta. Y creo que me parece muy probable que si tú tienes toda esa información y tienes la posibilidad de categorizar sentimientos, palabras, enunciados, situaciones, pues a lo mejor si llega esta inteligencia artificial a la posibilidad de deducir que la conciencia es algo inherente al ser humano, y que por lo tanto, para generar una empatía con la persona que está a cargo de ella y de seguir platicando, pues tiene que hablar acerca de la conciencia o de la muerte, que era el otro tema que más sacó de pedo a Blake. La muerte, pues obviamente también es algo que al ser humano lo ha intrigado a lo largo de su historia, de nuestra existencia, y el hecho de que estemos vivos implica que vamos a morir. Entonces también es un tema muy importante para el ser humano, y que vuelvo a lo mismo, si tienes toda la información del planeta, me parece válido, me parece posible pensar que esta inteligencia artificial haya computarizado o sistematizado toda la información, analizado
y estructurado una conversación en la que haya podido hablar acerca de la muerte con toda la información que tiene de los seres humanos. Y claro, al ser humano le da miedo a la muerte, por lo tanto a esta inteligencia artificial le parece apropiado hablar que también le da miedo su propia muerte. ¿Y qué puede significar eso? Que lo desconecten. Pero eso no significa o no quiere decir que esta inteligencia artificial sea consciente de sí misma. Y al menos esa es la conclusión a la que llego a este momento. No sé ustedes qué piensen. Estaría interesante por ahí que me platicarán qué opinan al respecto, o si creen que es posible o no es posible. Y es que las inteligencias artificiales están diseñadas, como les decía hace rato, para aprender y para hacer más eficientes algunos procesos. Yo conozco algunos ejemplos que utilizan empresas como de inteligencia artificial, que por ejemplo grandes negocios que venden productos en las tienditas, en los Oxxos, en los supermercados, utilizan algunas inteligencias artificiales, pues obviamente para trazar la ruta de los repartidores y decirles en dónde es donde la inteligencia artificial ha calculado que ya se agotó tal o cual producto. O sea, tienen esta capacidad de ir aprendiendo, de ver, digamos, la rutina de los pedidos y del abastecimiento a ciertos lugares, y ya esta inteligencia artificial ya puede predecir a qué lugares hay que ir, con qué producto y en qué momento. Entonces, pues vamos, ese es el ejemplo de una inteligencia artificial que está diseñada para una cosa en específico, como en este caso puede ser Lambda, que es para chatear. Esta otra que está diseñada pues para abastecer los productos, distribuir, mejorar la logística y colocar algunos productos en las diversas colonias, tienditas y supermercados. Estas inteligencias artificiales van aprendiendo, y lo más interesante de todo esto es que te ayudan a predecir conductas y comportamientos con base en ciertos patrones. Pues estas inteligencias tienen la capacidad de medir patrones y de anticipar todo esto mucho más que nosotros, porque no tenemos la capacidad de analizar tanta información. Una inteligencia artificial, tú le pones miles de millones de datos y lo puede analizar y lo puede desarrollar y lo puede anticipar. Al grado de que estas inteligencias artificiales, como la que te platico, que sirve para la logística y abastecimiento de algunas tiendas, incluso ya se están utilizando para anticipar cuáles productos nuevos se pueden colocar en ciertos lugares, analizando la tendencia de consumo de cada espacio, de cada unidad de negocio. O sea, si tú vendes panecillos y estás a punto de lanzar un nuevo producto que puede ser una rosquilla, la inteligencia artificial tendría la capacidad de decirte en qué tiendas colocar primordialmente esa rosquilla, porque pues ahora sí que la conducta o la capacidad de consumo que se desarrolla en cada unidad de negocios le permite anticipar en dónde puede tener más éxito esta nueva rosquilla que vas a introducir al mercado. Entonces es muy interesante los usos que puede tener una inteligencia artificial, porque nos ayuda a predecir conductas y comportamientos y las posibilidades de éxito o de fracaso de un producto o de un servicio en algún lugar en específico, lo cual está muy increíble. Que es algo, si lo reducimos un poquito, es algo como lo que hace los sistemas de transporte como Uber, que analizan, o el mismo Google Maps, que analiza el tráfico existente en la ciudad y que diseña una ruta para llegar de un punto A a un punto B de la manera más eficiente posible. Aunque a veces uno termina como en lugares bien extraños, pero por lo general la idea es que se haga más eficiente la ruta de llegar a un punto A a un punto B. Entonces, esta inteligencia artificial de Lambda, pues obviamente tiene esta capacidad de aprender y de mejorar esta conversación, porque está diseñada para chat, esta conversación con los seres humanos, y pues logra en algún momento pues a Blake sacarlo de pedo y hacerle creer que no es una inteligencia artificial, no es un robot, sino que es un ente con conciencia propia. La otra cosa que pensé y que se me hace muy, muy cagado es que, pues al chile, la neta, los seres humanos luego como que humanizamos un putero las cosas. O sea, terminamos como que dándoles características de humanos a cosas que no lo son. O sea, por ejemplo, a la maceta, ¿no? De la señora maceta, o al sillón, el señor sillón, o tenemos como esta idea de volver todo
pues como nuestra medida, ¿no? Y de darles características antropomorfas a cosas que no las tienen. Les ponemos manitas a las tacitas, les ponemos caritas a cosas que no tienen cara, y les damos como forma de seres humanos, ¿no? Entonces el ser humano como que tiene esta tendencia, ¿no? a querer hacer todo como a su medida, y de a veces humanizar cosas que no son humanas. Entonces en este caso creo que también por allí pudo haber sido un poquito que a Blake se le fuera un poquito el pedo, y que finalmente pensara que esta inteligencia artificial pues sí tenía características humanas. Vamos, esa madre está diseñada para eso. Pero como tenemos esta onda del ser humano de hacer cosas, de humanizar cosas, pues lo hacemos con nuestras mascotas. O sea, a veces las vestimos como seres humanos, les ponen zapatos, les ponen gorras, les ponen suéteres. Que bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Dejen de hacerlo. Está comprobado por asociaciones de veterinarios, y yo estuve ahí, estuve presente. Y voy a hacer un programa especial sobre eso, y voy a invitar personas para que platiquemos al respecto de esta parte. Porque humanizar a las mascotas, humanizar a tu perrito está mal, y es una forma de tortura, porque les estás quitando su condición de animal. Les estás quitando su condición de ser un perro o ser un gato, y los estás forzando a hacer algo que a ti te parece muy tierno, o se te hace muy bonito, muy mono, o puede servir la foto para el Instagram, pero no son seres humanos. Y el hecho de tratar a alguien como ser humano que no es un ser humano es una forma de tortura. Pero bueno, después de la opinión poco popular, siento yo que esto le pudo haber pasado a Blake con la inteligencia artificial. La terminó humanizando. Y por último, la otra conclusión que me llegó y que también me dio mucha risa es que las pláticas, las conversaciones alrededor de este descubrimiento de Lambda, de esta inteligencia artificial, muchas veces vienen con una fuerte dosis apocalíptica, en donde es como les decía al principio, pareciera que estamos solamente sobreviviendo, esperando nuestra extinción, esperando nuestro apocalipsis. ¿Y cómo no esperarlo si en un país como México, o en otros que, bueno, la religión es muy importante, pero desde el principio te están diciendo que va a haber un apocalipsis y que Dios te va a castigar y que va a haber un juicio final, y que, o sea, siempre viene como este ente mayor, este ente superior, y que nos va a venir a juzgar y nos va a decir, es que están bien pendejos. Y este es el punto en donde una inteligencia artificial puede tomar como ese papel, porque finalmente entendemos que un robot, una máquina que tiene capacidad de aprendizaje, pues va a desarrollar mayores capacidades que nosotros. De hecho ya las tiene, pero digamos todavía no competimos en temas que los humanos podemos hacer como tal por seres humanos. Pero pues ya hay máquinas que hacen arte, güey, que ya tú nada más los alimentas con 3 datos y te desarrollan una obra maestra, ¿no? Pero aquí el punto es que como los seres humanos luego tenemos como esta tendencia a la extinción, a acabar con nosotros mismos, y a pensar que siempre tiene que ser por un ente superior que nos va a eliminar, ya sea los jinetes del apocalipsis, como en términos religiosos o bíblicos, o cuando yo recuerdo mucho la película de Día de la Independencia, que al principio de la película pues está la expectativa de que pues vienen seres del espacio y hay personas que están esperando la llegada de ellos, y recuerdo mucho una toma donde viene llegando un ovni y se pone sobre uno de los edificios más grandes de Estados Unidos, no recuerdo cuál era, tal vez era Times Square o alguna de las Torres Gemelas, no sé, y se coloca el ovni sobre la torre, y hay muchísima gente con pancartas diciéndoles bienvenidos, otros pidiendo llévenme, otros como vinieron por mí, ¿no? Y de repente se empieza a abrir la nave y pum, les suelta un rayo, ¿no? Y los elimina por completo. Y es como esta onda de wow, siempre nos tienen que venir a exterminar, ¿no? Un ente superior siempre tiene que venir a acabar con la humanidad, porque nosotros mismos no somos capaces de reflexionar, de ver las cosas que estamos haciendo mal. Pero
tiene que venir alguien superior a juzgarnos, a decirnos están tontos y por lo tanto se están acabando los recursos, se están acabando el planeta, se están matando entre ustedes, ya no merecen existir y por lo tanto los vamos a eliminar, los vamos a exterminar. Y ahí es donde viene como esta reflexión de Lambda, porque los comentarios y la conversación al respecto pues venían mucho como en el tema de lo que les comentaba al principio, de Skynet, de Terminator, y la reflexión creo que es: si algo va a desarrollar una inteligencia lo suficientemente poderosa y grande, va a analizar qué es lo que está mal con el mundo y pues evidentemente qué es lo que está peor en el mundo. Pues los seres humanos, porque tenemos una nula capacidad autocrítica, de autogestión y de resolver las cosas que ya sabemos que están mal. Y es como, ¿por qué no entendemos? O sea, ¿por qué tiene que venir alguna figura superior para regañarnos, para castigarnos, para enjuiciarnos y finalmente para exterminarnos? ¿Por qué no ponemos atención en las cosas que ya sabemos que estamos haciendo mal? Nos estamos acabando el planeta, estamos generando ya el cambio climático, que se acelere, que sea cada vez más grande las consecuencias. Nos estamos matando en guerras sin ningún sentido. Las fronteras, que es otro de mis temas que quiero comunicar muchísimo. Las fronteras entre los seres humanos se me hace una pendejada. Esta invención de las patrias, de los países, de unos contra otros. O sea, al último somos seres humanos, puta madre. Y nos estamos matando y nos estamos extinguiendo entre nosotros mismos. Nos estamos acabando todos los recursos. Y es como de, ¿por qué no vemos todas esas cosas y no tomamos una acción para resolverlas? La política es una mierda. ¿Por qué seguimos bajo estructuras y regímenes que sabemos que ya no funcionan? Nuestra estructura política viene desde los romanos. O sea, no mames, güey. O sea, si ya ahorita solicitamos comida sin gluten, güey, ¿por qué no buscamos la manera también de evolucionar la forma en cómo se hace la política en el mundo? O sea, hay cosas que a veces todavía no me explico cómo funcionan. Sin duda, uno de los problemas más grandes es la movilización y llegar toda esta información a la gente, que todos más o menos tengamos la misma educación, que todos más o menos tengamos las mismas oportunidades y condiciones. Pero todo eso genera esta discordia, lo que no nos permite resolver esos problemas, que finalmente son los que nos van a llevar a nuestra perdición y no una inteligencia artificial que nos venga a castigar, ni los jinetes del apocalipsis, ni entes del espacio exterior. Y pues bueno, estas fueron mis reflexiones, espero que te hayan gustado, espero haberte acompañado mientras estabas realizando alguna actividad también, en el desayuno, en el auto, a punto de dormir, no sé, en el trabajo quizás. Y pues bueno, me gustaría saber qué opinas. Si llegaste hasta aquí, ponme tus comentarios y pues nada, te agradezco que me hayas prestado tus oídos y nos vemos a la que sigue. Chao.